Hola chicos, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a hablar de otra obra muy interesante del gran escritor argentino que estamos estudiando, Jorge Luis Borges. Bueno, de Jorge Luis Borges ya estudiamos ese pequeño, breve ensayo autobiográfico, autocrítico, titulado Borges y yo, donde vemos el desdoblamiento, la dualidad del ser y cómo Borges pone en contraste a las dos personas, al Borges hombre y al Borges famoso, el escritor, cuestionándose cuál de los dos es mejor. Los dos son iguales, los dos son el mismo, la dualidad del ser, desdoblamiento, al igual que lo vimos en la obra de Julia de Burgos, la escritora, poetisa puertorriqueña, con su obra A Julia de Burgos. Ambas obras cubren este tema del desdoblamiento, de la dualidad del ser. Hoy nuevamente vamos a hablar de este escritor argentino que nace en el 1899 y muere en el 1986. Él escribe este cuento corto, muy realista, mágico, en este contexto del realismo mágico, titulado El Sur. Este cuento lo escribe en el 1956 en un libro titulado Ficciones. El tema principal, nuevamente, tema de Borges, desdoblamiento, dualidad del ser, y vemos la tenue línea entre lo real y lo ilusorio. Él se debate en este cuento, el protagonista se debate entre la realidad y la ficción. No está seguro de dónde está, de qué es lo que está ocurriendo. Bueno, el uso del doble, llamado también desdoblamiento, es una técnica que se representa en realidad en dos formas. Lo vemos primeramente en la dualidad de un personaje, que está compuesto de doble esencia, como se ve en El Sur. Y vamos a ver ese personaje de Juan Dalman, como está compuesto, al igual que en la balada de los dos abuelos, de un linaje de dos razas. Su abuelo alemán, un pastor, Johannes Dalman, y su abuelo gaucho, el general Flores, de las Pampas argentinas. Vemos también la acción recíproca de dos personajes que se interrelacionan entre sí, o que de alguna manera uno depende del otro. Y vienen a ser más o menos como dos caras de una misma moneda. Hemos visto obras de Borges así muy interesantes. Por ejemplo, escribió en el 1944 Entre la muerte y la brújula, donde Borges usa esta técnica al enfrentar a dos rivales. Bueno, vamos a entrar entonces en la obra de hoy, que es muy interesante. En la obra de hoy vamos a ver el código biográfico en la familia de Borges. Y ustedes se recuerdan que Borges tuvo un accidente donde se dio un golpe y quedó medio ciego. El personaje principal de esta obra, pues le ocurre algo similar. Parece que él usa como musa ese accidente que tuvo, donde se dio un golpe con una ventana oxidada y esto lo afectó muchísimo, lo afectó mucho durante su vida. También vemos este código biográfico donde varias generaciones de la familia Borges eran militares. Por eso pone al general Flores como su abuelo paterno, el abuelo paterno de Juan Dalman, protagonista de esta obra. Borges, sin embargo, era un tipo intelectual, un tipo de libros, de letras en vez de acción. Otro detalle es, como les dije, Borges trabajó como bibliotecario y ahí es donde tiene este accidente. Con un descuido se da un golpe en la cabeza de unas ventanas que estaban abiertas y estaban pintadas. ¿Okay? A consecuencia de este accidente sufrió, palabra de vocabulario importante, una septicemia, que es una infección en la sangre que casi lo lleva a la muerte. A raíz de eso, pues entonces Borges empezó a escribir este tipo de cuentos que caen en este realismo mágico. ¿Okay? En este relato, el héroe se imagina una muerte romántica,
y tema importante de la obra El Sur es la muerte romántica. ¿Y qué cosa es una muerte romántica? Una muerte romántica es una muerte con un ideal, una muerte que valga la pena. No morir por morir, sino morir por una causa, morir orgulloso de enfrentarse al reto. Eso es una muerte romántica. Hay un código geográfico dentro, bueno, se llama el sur, y el sur en este relato se refiere a dos lugares. En primer lugar se refiere al sur de Buenos Aires, capital de Argentina, donde se empieza a perder la modernización de la metrópoli y ya se va entrando en la ciudad antigua. O sea que está la metrópoli moderna y la parte más antigua. Eso lo vemos en todas las ciudades de nuestros países latinoamericanos, donde vemos siempre el casco viejo y entonces pues la parte más moderna. Eso pasa también acá en Buenos Aires, capital de Argentina. En segundo lugar, y dentro de la obra, saliendo de Buenos Aires se entra en un paisaje donde empiezan a verse las pampas, el gaucho viene siendo el cowboy argentino, el que hace el rodeo, está en el caballo, el de las buenas carnes, el gaucho. Ese espacio donde habita el gaucho, que con sus caballos hermosos, típico de la cultura argentina. Los gauchos también son muy buenos manejando los cuchillos, manejando el lazo, etcétera, etcétera. Un gaucho argentino es símbolo del sur. En el relato El Sur o el cuento corto se yuxtapone. Yuxtaponerse es intercambiar, yuxtaposición. Se yuxtapone el norte metropolitano de Buenos Aires con el sur, que es ya la parte rural más salvaje, digamos. ¿Cuál es el ambiente de la obra? Toma lugar en dos lugares diferentes. Vemos al norte representando el sanatorio donde tiene que ir Juan Dalma después del accidente, y el sur donde está la estancia que él en su niñez pasaba hermosos y bellos momentos juntos con la familia, en las pampas, a caballos, etcétera, etcétera. Aquí hay un código literario que entra, y ese es que tenemos que conocer el cuento famoso árabe del medioevo, que ya escuchamos alguna vez, Las Mil y una Noche, donde los maestros de la literatura árabe crean este concepto de esa princesa, esa dama, esa doncella que tiene que, para mantenerse viva ante el sultán, todas las noches dejar el cuento en media res, para que no la maten. ¿Ok? Hay diferentes cosas muy importantes del linaje, de la esencia de Juan Dalman. Así se llama Juan Dalman. Vamos a ver primero a su abuelo paterno, y quiero que establezcan una comparación. Quizás vamos a hacer un Venn diagram con esto. El abuelo paterno era un hombre pacífico, un hombre dócil, pastor de una iglesia evangélica, poco aventurero, indefenso, manso, inofensivo, no era violento. Este es el abuelo alemán, un pastor alemán, pastor evangélico alemán, Johannes Dalman. Sin embargo, por parte de madre venía su abuelo argentino, el abuelo del sur, el abuelo de las Pampas, militar de la segunda de infantería, aventurero, agresivo, hombre de acción, hombre violento, y muere luchando a manos de los indios en la frontera de Buenos Aires. Este es Francisco Flores. O sea que el protagonista que tiene este linaje alemán argentino, alemán gaucho, se llama Juan Dalman Flores. Dalman por su abuelo alemán, Flores por su abuelo argentino. Vemos varias cosas importantes. Cuando Juan Dalman tiene el accidente, es llevado al hospital,
él no sabe, está como aturdido, y de ahí empieza esa controversia entre lo ilusorio y lo real. Él está en el hospital y ve a los enfermeros, a las personas que lo están cuidando, y como que confunde y no sabe qué está pasando. Luego le dicen que para que mejore vaya a reposarse, y entonces él se monta en el tren y va a la estancia, que es lo que se representa el sur, donde en ese sur creció, fue feliz, y donde está su raíz por parte materna, a la cual está tan arraigado. Cuando llega le dicen que se tiene que bajar en una estación más atrasada que la normal porque están haciendo arreglos. Se baja y allí él ve a unos hombres que están comiendo dentro de un pequeño lugar, y empiezan a reírse cuando él llega. Él dice: no quiero problemas, me voy a quedar tranquilo. Empieza a comer, hay un señor que lo recibe, que aparentemente es el dueño del lugar, y mientras que está comiendo siente que una migaja de pan redondita se la tiran. Él mira y ve que allí el grupito se está riendo, son unos hombres, hay uno bajito con aspecto achinado y medio tomado, y se siguen riendo. Entonces él se levanta y dice: yo no voy a buscar problemas, yo voy a llegar hasta mi estancia, me levanto y me voy. Pero cuando se levanta, el dueño del lugar le dice: discúlpelo, señor Dalman, ellos están tomados. Ahí es donde él dice: ahora por mi honor yo tengo que hacer algo. Los muchachos lo retan afuera en una pelea. El hombre le tira un cuchillo, el dueño del lugar, para que se defienda. Pero no sabemos cómo termina la obra, queda en media res, no sabemos si se pudo defender con ese cuchillo, si murió, o si en realidad está todavía en la cama del sanatorio en el norte, imaginándose lo ilusorio, imaginándose todo este evento. Ese es el cuento El Sur, de Jorge Luis Borges, escritor argentino del boom latinoamericano, en este modo de realismo mágico, con su obra del protagonista del cuento corto, Juan Dalma, en El Sur. Gracias, espero que les haya gustado.